Mm, Muy bien, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Bueno, tal como lo indiqué hace 15 días en la reunión que tuvimos hace 15 días, voy a tratar hoy de darle cierre al tema que veníamos tratando, es decir, el del S1, el de las creencias y la verdad, que ilustramos pues a partir de el intento de asesinato del escritor indio Salman Rushdie. En este propósito de cerrar el tema que abordamos, voy a hacer hoy diversas anotaciones con relación al concepto de S1 y espero tener el tiempo suficiente para al menos hacer unas aproximaciones al problema de la religión, más allá de alguna eh, referencia que hemos hecho ya al fundamentalismo religioso de tipo musulmán que condujo, pues, que nos permitió situar algunas coordenadas acerca de las religiones mmm, para proponer la explicación o algunos elementos de la explicación del intento de asesinato del escritor indio. Hablar del S1 y de la religión, que es pues la temática que voy a abordar, exige de todas maneras eh, que precise, en primer lugar, algunas ideas acerca de cómo accede Lacan a la noción del S1, del uno solo, que constituye pues el tema de nuestro seminario guía, que es el uno solo o el serial uno de Jacaranda Miller. Por tanto, voy a intentar refrescar un poco algunos aspectos básicos del concepto, de su definición como uno solo, para luego intentar situar, si nos es posible, algunos elementos de cómo se refiere el problema o se sitúa el problema en las religiones. Sabrán pues de que el concepto de ese uno es finalmente el nombre lacaniano de aquello que comenzó a reconocer Freud bajo el término del padre. Por tanto, ahí podrán ustedes articular por su cuenta algunas ideas con relación a la forma en que los dos problemas se relacionan. Ahora bien, quisiera hacer una precisión general para situar mejor estas anotaciones sobre el S1 que me parece que es conveniente hacer. Esta anotación se refiere a la periodización de la obra de Lacan. Como quizás todos sepan, con Jacques Alain Miller, inclusive más allá de los círculos de la AMP, se ha impuesto destacar en la periodización de la obra de Lacan los acentos que en cada periodo propone Lacan para desarrollar un determinado segmento de su investigación.
Y en ese sentido, esos acentos permiten abordar distintos temas con una perspectiva lacaniana. Ahora bien, se produce, como ustedes lo sabrán, un cierto desliz que a mí me parece que tiene consecuencias teóricas importantes, no siempre deseables. Un cierto desliz desde señalar un acento hasta considerar que se producen ciertos desconocimientos en un determinado periodo. Quiero decir, por ejemplo, que cuando se acentúa la significación, por ejemplo, de lo simbólico, muchas veces se trata de señalar que en ese periodo, por ejemplo, habría un cierto desconocimiento de la significación de lo real. Creo que esa tendencia, pues, a desconocer que se trata de acentos y no de desconocimientos, tiene consecuencias en diversos planos en la interpretación de no pocos problemas de Lacan o conceptos de Lacan. Yo quisiera en ese sentido destacar que esa tendencia es una tendencia que a mi juicio es bastante problemática y que conduce en algunos casos, por ejemplo, a hechos que he escuchado de inclusive voces autorizadas en la AMP, a señalar, por ejemplo, de que el concepto de significante no tiene peso en el último periodo de la obra de Lacan. Bastaría pensar en la significación que tiene el S1 en ese último periodo de la obra de Lacan y que se trata el S1 de un significante y por tanto se trata de algo que tiene que ver con el lenguaje para tener en cuenta de que esa manera de pensar los acentos como simplemente desconocimientos de los otros registros es un error. Así pues que voy a tratar de partir de esta idea para mostrar cómo es en la articulación de los registros que se producen ciertos conceptos, entre ellos particularmente el concepto de S1, y que esto está presente en Lacan desde muy el comienzo de su enseñanza. Todos sabemos, permítanme recordarlo, que Lacan produce su tríada de lo real, lo simbólico y lo imaginario a finales de la década del 40, es decir, con la relación o con el estudio y la elaboración lacaniana que hace de ciertas proposiciones de la antropología estructural de Levi Strauss. Y en ese sentido, ya desde un comienzo, cuando produce la tríada, habla en términos de la articulación de los tres registros. Y al insistir en esto, quiero proponer una idea que me parece que pudiera resultar un poco insólita, pero que nos permitirá, digamos, hacer algunas elaboraciones. Por mi parte, yo considero que así el término de nudo borromeo no se halle sino tardíamente
en la obra de Lacan, la idea misma de nudo Romeo se halla implícita ya desde los años 50 y quizás aún en los finales de los años 40 en Lacan. Ciertamente el concepto de nudo Romeo solamente aparece muy específicamente en el 8 de febrero de 1972 y Lacan celebra como descubrió una noche con su amigo Guilbault, el matemático que trabajaba tan de cerca con Lacan, descubrió la existencia del nudo Romeo y celebra como un gran acontecimiento teórico el descubrimiento de una rama de la topología que se ocupaba de el nudo Romeo y es la teoría de nudos. Pero hay que decir que esa misma alegría que se produce cuando Lacan descubre el nudo Romeo, la produce el hecho de que es como si Lacan hubiera estado a la espera de algún apoyo que viniese de alguien o de algo que le permitiera pensar más lógicamente la articulación entre los tres registros. Por eso hablo de que se trata en la periodización de la obra de Lacan de acentos y no de desconocimientos de la significación de los otros registros. Y que cuando se habla del periodo de lo imaginario o del periodo de lo simbólico, del periodo de lo real, hay que considerar que se habla de acentos y no de desconocimientos de los otros registros. Ahora bien, si invoco el nudo Romeo, es también para mostrar cómo el nudo Borromeo, ya propiamente dicho, la teoría del nudo Borromeo, incidió en la producción o en el avance de la conceptualización mejor del concepto de ese uno en Lacan, y que existe una estrecha relación entre el concepto de nudo Borromeo y el concepto de ese uno o de uno solo. Hablaremos un poco acerca de esto. Como en esta actividad asisten personas que no están del todo familiarizadas con los términos propiamente lacanianos, yo voy a permitirme mostrar en pantalla algunas imágenes que nos permiten avanzar en la comprensión de lo que estoy hablando. Aquí tenemos, digamos, la forma más sencilla de lo que es el nudo Borromeo. Es decir, que se trata de tres redondeles que tienen, en ese sentido, un anudamiento entre sí y que estos tres redondeles van a ser la base y la unión de los tres redondeles a través del nudo, van a ser la base del trabajo de un estudio muy amplio que, como todos ustedes o muchos de ustedes saben, Lacan llevará tan lejos tratando de pensar si se trata solamente de tres o más anudamientos que sean posibles. Les muestro en la pantalla, por ejemplo, esta caricatura que me parece un poco elocuente de cómo a partir de el año 72 avanza Lacan en su enseñanza. Avanza, pudiéramos decir, montado en el nudo Borromeo. Y esto es importante notarlo para diferentes fines.
Porque sabemos que, por ejemplo, en el año de 1974, 73, 74, 75, más bien, Lacan se dedicará a estudiar un nudo Borromeo ya no de 3, sino de 4, como es el nudo con el santón, cuya representación ustedes pueden recordarla, que está ahí en la pantalla. Hay que decir que el nudo Borromeo naturalmente permite pensar anudamientos no solamente de 3 o 4 redondeles, sino de un número indefinido de redondeles. Y que Lacan también se ocupó de esos anudamientos. Si se trata de pensar, por ejemplo, el concepto de toro, sabemos cómo la configuración del toro tiene que ver con anudamientos de muchos otras formas. Con esto quiero decir, pues, que si bien el problema del nudo permite pensar múltiples anudamientos, de todas maneras, para Lacan fue fundamental el trabajo a partir de el anudamiento de 3 y de 4, lo cual permite hacer una precisión que es fácil de reconocer a partir del nudo de 3 o del nudo de 4. Y es el hecho de lo que constituye la propiedad que ustedes conocen, esencial del nudo Borromeo, de cualquier cantidad de redondeles que se les quiera suponer, y que es la propiedad que define la naturaleza misma del nudo Borromeo. Y yo les quisiera llamar la atención para tener en cuenta esa propiedad que define al nudo Borromeo. Y es la de que si se desanuda uno de los redondeles del nudo, la cadena se deshace. El anudamiento se deshace. Y cada uno de los redondeles queda, y acentúo la palabra, queda solo. A mi juicio, y quizás no puedo hacer una afirmación global porque no conozco obviamente todos los desarrollos que hay al respecto, y hay muchos estudiosos de esta problemática en nuestro ámbito de la AMP, pero a mi juicio no ha sido suficientemente acentuado cuando se estudia el problema del nudo, el asunto de cómo el desanudamiento del nudo produce lo que podríamos llamar el uno solo. Y ese uno solo va a ser recogido por Lacan de una manera específica para concebir algo que va mucho más allá del psicoanálisis y que naturalmente no por eso deja de tener una importancia fundamental en el psicoanálisis. Sabrán ustedes, por ejemplo, y quienes hayan estudiado especialmente el seminario 20, en donde avanza después del seminario 19 algunas de las tesis que va a examinar con relación al nudo Borromeo, sabrán que Lacan reconoce que esa propiedad del nudo es la propiedad de que al salir o al deshacerse la relación de uno de los elementos, se desata el nudo. Esa propiedad Lacan la va a reconocer ya no solamente en el nudo, sino en otro ámbito insólito, pero necesario de ser considerado. Y es en el ámbito de las fórmulas matemáticas
que constituyen la base de la demostración en la ciencia. Toda fórmula matemática está compuesta por una serie de lo que Lacan llamó letricas, si se quiere, pequeños matemas que están articulados entre sí y que cuando se consigue una determinada articulación constituye la base de la demostración de la ciencia. Ahora bien, Lacan precisa muy bien que cuando se produce, por ejemplo, una refutación de una sustentación de una tesis en la ciencia, lo que se produce es un fenómeno semejante a el desanudamiento de un nudo Borromeo, es decir, la extracción de una pieza que sostiene un conjunto y que esa sustracción de la pieza que sostiene el conjunto desarticula toda la demostración. Esto me parece que conviene tenerlo en cuenta porque vemos pues que la propiedad que define el nudo es una propiedad que va incluso más allá del campo de la topología. ¿Y qué sucede cuando se produce entonces el desanudamiento? Lo que encontramos, dice Lacan, es el uno solo. Y voy a permitirme, perdónenme un segundo que dejé un libro afuera, perdónenme un segundo. Voy a permitirme citar a Lacan en el seminario 20, donde hace una afirmación que me parece que es necesario tenerla en cuenta en nuestro conjunto. Dice así Lacan en el seminario 20, en la página 154. Hablando pues justamente de la relación que hay entre la propiedad del nudo y la demostración en la ciencia. Dice, por eso el nudo Borromeo es la mejor metáfora del que solo procedemos del uno. Repito, por eso el nudo Borromeo es la mejor metáfora del que solo procedemos del uno. Y lanza a continuación una tesis epistemológica que a mí me parece esencial y que no voy a comentarla hoy por cuanto nos desviaríamos un poco de nuestra temática, pero que sí la quiero poner de presente. Dice, el uno genera la ciencia, no en el sentido del uno, de la medida. En la ciencia lo importante no es lo que mide, lo que se mide, al contrario de lo que se cree. Lo que distingue la ciencia moderna de la ciencia antigua, y salto una frase, es precisamente la función del uno. Dicho de otra manera, que la función del uno es esencial en la construcción de la ciencia moderna, que no de la ciencia antigua. Del uno, ese uno que estamos hablando, en tanto que no está allí, es lícito suponer, sino del uno, en tanto que no está allí, es lícito suponer, sino para representar la soledad. El hecho de que el uno se anuda verdaderamente con nada del otro, le parece al otro sexual. Es una cita compleja que remite pues
a diversos asuntos. Como ven, remite al problema de la ciencia, remite al problema de la soledad, es decir, al del uno solo, que voy a tratar de acentuar. Y pudieron notar ustedes que remite igualmente a una gruesa problemática que Lacan explora, y es la problemática relativa a la no relación sexual, que constituye pues la base de lo que podríamos llamar la significación de la soledad. Acentúo el problema de la soledad hoy en la medida en que cuando se habla del uno solo, especialmente se acentúa el problema del uno y no el de la soledad. Y quisiera decir en ese sentido algo con relación a ello. Sabemos que la soledad de la cual habla el uno solo remite en Lacan particularmente, como quedó indicado en la cita, a la no relación sexual. Es esto lo que estableció Lacan en las lecciones precedentes del seminario 19 que le permitieron a Lacan comenzar a situar su hallazgo, entre comillas, porque ya estaba de alguna manera presente, su hallazgo que va a celebrar con aquella famosa expresión en los medios lacanianos de hay uno, il y a de là. Con esto quiero decir que hay una relación inversa entre, y que está expresada en la expresión el uno solo, hay una relación inversa entre el uno, que sí hay, y la soledad, que implica que algo no hay. Y que es con esa soledad que también el sujeto ha de habérselas en su existencia. Unos de una manera, otros de otra. Lacan venía precisando esta idea ya desde antes del seminario 19, a través de sus estudios, especialmente sobre lo que llamó la lógica del fantasma. El fantasma como aquello que insinuaba y luego pondrá en evidencia para Lacan que no hay relación sexual. Es decir, que cada uno en los vínculos y encuentros con el otro, finalmente se halla solo con su fantasma, particularmente en los encuentros sexuales. Es decir, que a pesar de que exista el encuentro sexual, es eso lo que Lacan llama que no hay relación sexual, que cada uno está es con su fantasma y no con el fantasma del otro. Y que esa soledad es necesario de alguna manera reconocerla y acentuarla, y el concepto de uno solo está destinado también a señalar la presencia de esa soledad.
Esto cabe indicarlo, es una forma en Lacan de acentuar la importancia del goce y que no demerita de ninguna manera la función del amor. Por el contrario, la acentúa en la medida en que el amor constituye aquello que como recurso tenemos los humanos para sostener el vínculo, por ejemplo, el vínculo con una pareja y seguramente el establecer también lo que Lacan va a llamar el lazo social. No por casualidad, por ejemplo, las religiones, inclusive las religiones que acentúan el problema del odio y que le adscriben inclusive a la figura de Dios, en algunos casos de algunas religiones, la idea del odio, no por casualidad, las religiones también de una u otra manera se constituyen como religiones en las cuales, como doctrinas en las cuales el amor es necesario. Y ello va a tener importancia en la comprensión de las religiones. Pero todo esto lo señalo particularmente para destacar el carácter radicalmente singular, si se quiere, de el uno solo. Hallé en estos días una imagen que quiero mostrárselas simplemente para dejárselas a su meditación, para pensar el problema de la singularidad que naturalmente está en la base de lo que estoy hablando. Y es la siguiente. La imagen es esta. Como ven ustedes, digámoslo, tienen allí, espero que esté presente en la pantalla, esta idea de que, no la logro correr ahora, bueno, un conjunto en el cual hay uno que de una parte está solo dentro de un conjunto de otros que parecieran gozar de una, entre comillas, compañía. Compañía en la medida en que compartirían una naturaleza que el uno no tiene. Pero esto permite afirmar que naturalmente se trata simplemente de un velo, porque si se quiere, detrás de cada ventana podemos hallar singularidades de cada uno de los lugares que están allí representados por ventanas. Singularidades que hacen distinto, por ejemplo, a la singularidad de la ventana que nos es posible ver allí. Esto quiere decir que, si se quiere, el campo de lo real está constituido por la singularidad. Y me pareció interesante mostrar esta idea porque podremos ver, pues, de que el uno solo constituye un concepto que nos permite avanzar en la conceptualización de ese dificilísimo concepto de Lacan, como es el de lo real. Ahora bien, esta breve excursión que hago por el nuevo Romeo creo que permite reconocer con claridad al menos dos puntos. Y dos puntos generales de la obra de Lacan que quiero destacar y que ya he destacado hoy. Y es la de que en toda la investigación de Lacan los tres registros están anudados y que en su concepción el desanudamiento no es lo que caracteriza su investigación. Y en segundo lugar, creo que nos permite señalar
que la idea misma de Nudo Borromeo, alguien abrió el micrófono. Por favor, considera la posibilidad de volverlo a cerrar. Rodrigo. Ya. Y en segundo lugar, que la alegría de Lacan, del hallazgo del Nudo Borromeo, lo que señala ante todo es que el concepto preexistía desde muy temprano en su obra. Esto se puede corroborar, por ejemplo, de maneras diversas, si acentuamos la idea de que el desanudamiento produce el uno solo y que, en cierto sentido, la idea del uno solo ya se hallaba presente, por ejemplo, en el seminario 3, en el seminario sobre la psicosis, donde es posible hallar una sentencia elocuente al respecto y que es motivo de un capítulo que desarrolla Lacan ampliamente y que a partir de esa sentencia que Lacan propone, Jacques Miller, cuando tituló las lecciones del seminario 3, se la asignó a esa lección. La sentencia es de que el significante en cuanto tal no significa nada. Todos recordarán, probablemente quienes hayan leído el seminario 3, el valor que tiene esta tesis en la conceptualización de la psicosis en general, pero más allá del trabajo con la psicosis, podríamos decir el valor teórico que va a adquirir el reconocimiento que hace Lacan de la naturaleza misma del significante. Es una forma, esta sentencia o esta tesis, de que el significante como tal no significa nada, de anunciar de todas maneras que el uno, el S1 como tal existe, que es, digámoslo así, una presentificación en ese momento de lo que se producirá en el seminario 19 y que constituye, como creo que todos lo saben, una base, basta leer algunos aspectos del seminario de la psicosis, uno de los aspectos principales de su teoría de la función y campo de la palabra y del lenguaje en la subjetividad humana. Como ven, pues, si eventualmente quisiéramos trazar una especie de arco en la obra de Lacan, un arco que tuviera como punto de inicio el seminario 3 y como punto final el seminario 23, es decir, el seminario donde lleva más lejos su trabajo sobre el Nudo Borromeo, podríamos decir que ese arco que recubre la obra de Lacan desde el 3 al 23, en todos esos elaboraciones de ese periodo, lo cual podríamos decir que es hablar de lo fundamental de la obra de Lacan, está presente el S1. El S1 no es, pues, una invención o un reconocimiento, un descubrimiento. Utilizo los dos términos antitéticos de invención y descubrimiento, teniendo conciencia de su antítesis, pero no me voy a ocupar ahora de eso. Esa no es una invención o un descubrimiento que hace en los años 70 Lacan, sino que se halla presente pues de un tiempo atrás. Tenemos pues de esta manera planteado
la idea de la existencia del S1, que va a ser aquello que va a suscitar una enorme pregunta por Lacan, una pregunta difícil y que no podemos tomar muy a la ligera. Y es la pregunta de si el uno solo constituye el fundamento de la comprensión del significante. ¿Cómo es que el significante consigue también ser el elemento fundamental de la comunicación humana? Y sabemos la respuesta que Lacan propone al respecto. El S1, y esta es una propiedad esencial del S1, tiene como aspecto adicional el hecho de que consigue articularse con otros significantes. Y que cuando se articula con otros significantes, podríamos decir que deja de lado la propiedad de ser uno solo. Esa articulación del S1 con otros significantes será pues lo que permite hablar de la comunicación humana, lo cual para Lacan, para el psicoanálisis, para la lingüística, para las doctrinas de las ciencias humanas, cualquiera que ellas sean, no es un problema menor. Y allí se va a producir una audacia teórica al pensar la articulación del S1 con otros significantes. Se va a producir una audacia teórica que todos los presentes seguramente de alguna manera conocen de una u otra forma. Y es el hecho de que Lacan, al hablar de que el S1 se articula con otro significante para producir la posibilidad de comunicación, que es la significación del S1, es decir, pasar del S1 sin sentido al S1 con sentido. Ese paso, por ejemplo, y voy a utilizar el ejemplo que he utilizado en otras ocasiones, que es el ejemplo clásico de la física, tomada el significante desde Joyce, que el significante quark, que un físico del siglo XX toma del Finnegan's Wake de Joyce como ejemplo de un significante sin sentido. Quark, cuando se articula al mismo la idea de que con ese significante se nombra una partícula elemental de la materia, el S1 se convierte en una cadena significante. Es decir, la articulación entre el S1 y el S2. Y que con esa articulación se van a decir muchas cosas más, es decir, se van a añadir otros significantes con relación, por ejemplo, a los quarks en la física. Si se quiere, vamos a hablar ya no solamente de un S2, sino de un S3, de un S4. Pero es aquí donde se produce la operación audaz que estoy tratando de señalar. La operación audaz de Lacan es la de eliminar todas las otras representaciones de los significantes que quedan unidos al significante, al S1, reunirlos en uno solo para decir que la cadena significante se puede representar como S1-S2. Es una simplificación, repito, audaz, decir que toda la cadena significante, por ejemplo,
toda la teoría de los cuadros se puede representar a partir de la representación S1-S2. Y esto no es una anécdota. No es una anécdota cualquiera en los desarrollos de Lacan, por cuanto la relación entre el S1 y el S2 va a ser finalmente aquello que le permitirá plantearse una pregunta a Lacan. Y es cómo la cadena significante no solamente produce la posibilidad de comunicación, sino cómo está presente allí el sujeto. Porque no es como lo decía la lingüística, y esa es la diferencia de Lacan con la lingüística. La cadena significante no opera sin el sujeto. Es necesario que haya un sujeto. Y al decir que hay un sujeto, sabrán ustedes que Lacan propone como base de ello esencialmente la existencia del fantasma, el cual, como ustedes sabrán, Lacan consiguió representarlo especialmente a través de una forma que muchos de ustedes conocen. Sujeto, rombo, objeto A. Esta es la fórmula básica del fantasma, que está básicamente dicha entre paréntesis, con dos paréntesis, pero eliminé los paréntesis para tratar de mirar el problema del cual estoy hablando, es decir, el de cómo se articula la cadena significante con el fantasma. ¿Cómo se articula el S1, S2 con el S tachado rombo A? Creo que todos ustedes conocen la respuesta. La conocen si se hacen efectivamente la pregunta de que esa articulación remite a cómo se produce en los humanos la comunicación. Dicho de otra manera, Lacan, para responder esa pregunta, va a remitir particularmente o a producir lo que él va a llamar su teoría de los discursos. Porque, como saben, los discursos para Lacan están constituidos a partir de la articulación que se produce entre la cadena significante y el fantasma, entre los cuatro elementos que se hallan en ellas, que se hallan en los discursos, perdón. Es decir, el S1, el S2, el sujeto tachado y el objeto A, que son los cuatro elementos del discurso. Y vemos así la idea base de la construcción de los discursos. Este punto es importante de ser considerado en este contexto, en la medida en que nos permite evocar algo que mencioné
en la ocasión anterior, y es el hecho de cómo se producen en Lacan cierto tipo de estructuras que dijimos que eran estructuras de 4 elementos, es decir, estructuras cuaternarias. Son los discursos algo que está constituido por una estructura cuaternaria, una estructura con 4 elementos, una estructura con 4 lugares y una rotación de esos elementos en esos lugares para configurar 4 discursos. Vemos, pues, que en la teoría de los discursos de Lacan, es decir, en la forma en que Lacan responde cómo se produce la comunicación humana, es decir, cómo la cadena significante se articula con el fantasma, pues lo permite la producción del discurso. Vemos en ese sentido la aparición de las estructuras, repito, cuaternarias, que nos permitió particularmente hablar de ciertos aspectos del número 4, si se quiere, en la obra de Lacan, y que es necesario tener en cuenta a pesar de que densifique un poco nuestra elaboración acerca de este tema, pero que es necesario tenerla en cuenta para la comprensión cabal de la temática que estamos hablando. Con relación a las estructuras cuaternarias y ternarias, porque hay estructuras cuaternarias, como son los 4 discursos, o como vimos que son los 4 conceptos fundamentales, o como vimos que son la estructura del grafo u otras, en donde vemos siempre la repetición de las estructuras cuaternarias, así como hay estructuras cuaternarias en Lacan, están las estructuras ternarias, de las cuales el ejemplo el prototípico es el ternario real, simbólico, imaginario. Entonces, voy a añadir 2 puntos acerca de la presencia de este tipo de estructuras con ciertos números que podríamos inclusive casi que llamar cabalísticos en Lacan, para destacar lo siguiente. El problema de las estructuras, por ejemplo, ternarias, no es un tema exclusivamente del psicoanálisis, sino que en la historia de la humanidad y de distintos pueblos, de distintas formas de, de desarrollos de las culturas, hay una insistencia singular y una insistencia que antes de Lacan no había sido notada y la cual Miller consiguió aislar y desarrollar en uno de sus cursos de una manera notable. Hay una insistencia en las estructuras ternarias. Voy a mencionarles, pero no son los únicos ejemplos, 12 ejemplos de estructuras ternarias presentes en las civilizaciones y que tienen de una u otra manera un valor significativo en diversos contextos. Y no son anécdotas, sino que son elementos importantes en las culturas. Con lo cual quiero decir que este asunto
de las estructuras ternarias o cuaternarias, pero en este caso de las ternarias, no es un asunto menor en las civilizaciones. Es decir, que no es un asunto exclusivamente del psicoanálisis. Los 12 ternarios que quiero destacarles son los siguientes. El primero, la Santísima Trinidad de los cristianos, que como saben ustedes, constituye el pilar mismo de la construcción del cristianismo y que fue objeto de un complicadísimo debate en los inicios del cristianismo y que hasta que no se impuso ese ternario, no fue posible producir propiamente una construcción que pudiéramos llamar cristiana. Bastaría pensar en este ejemplo para saber, pues, que la construcción de un ternario puede tener una implicación tal en una religión que es la base de una civilización de más de 2000 años, o de cerca de 2000 años, y que ese ternario, decimos, es uno de los pilares y quizás el pilar esencial de esa civilización cristiana, como tal. Voy a mencionarles otros ternarios para acentuar pues la importancia de este asunto. El segundo es el de la Sagrada Familia, naturalmente. Jesús, José y María, que constituyen otro pilar del cristianismo. Pero hay otros más en el cristianismo. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, los 3 Reyes Magos, que es otro ejemplo de otro ternario. Y más allá del cristianismo podemos encontrar también otros ternarios. Voy a mencionar 2 o 3 mejor, de la cultura grecorromana, que me parece importante señalar que también en la cultura grecorromana existen los ternarios. Menciono 3 que son de los más conocidos para no referirme a algunos menos conocidos y que exigirían algunas aclaraciones que me harían extensa esta referencia. Los 3 ternarios de la civilización grecorromana son las 3 gracias, esas que Botticelli nos permite reconocer en forma espléndida en sus cuadros. Pero existen otros ternarios, como son, por ejemplo, las 3 parcas, es decir, las moiras de la muerte, que van a permitir una mitología sobre la muerte entre los griegos fundamental. Pero hay un ternario curioso en la cultura grecorromana que quiero mencionar, y es el ternario que podríamos llamar de Julio César. Sabrán ustedes que el guerrero, y no solamente emperador, que fue Julio César, propuso su ternario simbólico, el Vini Vidi Vici. 3 aspectos, vine, vi y vencí. 3 aspectos que van a configurar un verdadero amuleto, si se me permite el término. Un amuleto que hoy sigue vigente cuando alguien inicia una empresa que pudiéramos llamar difícil y que tiene connotaciones en cierto sentido bélicas. Si subsiste por más de 20 siglos, ese ternario no es por cualquier cosa. Pero hay otros ternarios, y otros ternarios que tienen un valor inmenso en la civilización, por ejemplo, occidental. Pensemos, por ejemplo,
en el ternario que define la dialéctica, es decir, la tesis, antítesis y síntesis. Y están, por ejemplo, los ternarios freudianos. Es decir, Freud también construyó ciertos ternarios que son pilares esenciales del psicoanálisis. El ternario mayor es el de inconsciente, preconsciente y consciente. Pero están también el ternario de yo, ello y superyo, o por ejemplo también el ternario de inhibición, síntoma y angustia. Y hay otros ternarios en otros campos también. Bastaría pensar en los tres mosqueteros, por ejemplo, que nos remite ya a cómo se pasa del 3 al 4. Y si nos salimos de la cultura occidental, podemos encontrar, por ejemplo, la estructura fundamental de la poesía japonesa llamada haiku, que como ustedes saben, ha trascendido la literatura japonesa para convertirse en un referente fundamental de los poetas, especialmente contemporáneos. Y el haiku, como tal, está constituido por un ternario, es decir, por tres versos, si se quiere, o tres segmentos que están articulados de una manera tal que van a configurar el haiku. He citado 12 ternarios de diferentes contextos, no para hacer una exhibición de erudición, porque debo decir que esta construcción no es una construcción exclusivamente mía, sino que en gran medida es una construcción de Jacques Miller y es de él de quien les traigo, quien hace el recorrido y el acento por diferentes rincones, aun cuando he añadido a los ternarios millerianos, si se quiere, algunos más que me parecieron interesantes situar en este listado. Esto permite saber, pues, que la aproximación de los humanos a ciertos hechos fundamentales que les permiten interpretar acertada o equivocadamente el mundo parecería ser más viable si se consiguen producir estructuras ternarias en ese abordaje. Este punto lo quería acentuar con relación, pues, a la significación de ciertos conjuntos que podemos reconocer también en Lacan y que me permitirán, en ese sentido, dar un paso, una articulación, si se quiere, lógica de nuestra temática que llegamos allí a partir del nudo y del S1 para llegar al tema de la religión. Quiero decir que en Lacan hay un cuaternario, una estructura cuaternaria, inspirada en Freud además, y que exige algunas aclaraciones, que valdría la pena pensarla de diferentes maneras, pero en primer lugar que está definido por el hecho de ser un cuaternario. Ese cuaternario es el que menciona al final de los escritos y que está constituido por sugerencia de Freud para Lacan, aun cuando Freud no lo expresó de esa manera, pero sí lo sugirió. Está constituido por 4 campos de la actividad humana
que son la magia, la ciencia, la religión y el psicoanálisis. ¿Qué es lo que configura ese cuaternario? Ese cuaternario enunciado en 1966, en La cosa freudiana, por Lacan. Ese cuaternario, dice Lacan, lo configura un hilo conductor común a esos 4 campos. Ese hilo conductor que siempre de alguna manera lo tenemos en todo tipo de estructuras, ternarias, cuaternarias. Ese hilo conductor en este cuaternario lo constituye particularmente la verdad. Es decir, que la magia dice poseer en forma secreta una verdad que es la fuente de su poder. Y la ciencia se constituye como tal en la medida en que es una búsqueda de la verdad y su investigación toda está destinada a intentar construir una verdad que le permita a los humanos comprender algo de sus relaciones con el mundo y particularmente en sus relaciones con lo real. Y la religión, evidentemente, y este es el tema que me interesa especialmente destacar, es un discurso, si se quiere, o un campo de la actividad humana que particularmente se define como un campo que dice la verdad sobre el universo a partir de atribuírsela a un Dios. Porque Dios la dijo es verdad, dice el hombre creyente. Pero el psicoanálisis también, por lo menos creyó hasta que Lacan lo puso en cuestión, y Lacan lo creyó también en su momento, fue o es, en los medios no lacanianos, una práctica y una teoría sobre la verdad de la subjetividad humana. Y la práctica analítica se define también como una búsqueda de la verdad. Tenemos pues de esta manera configurado ese cuaternario que comenta Lacan en su texto sobre la cosa freudiana, con el cual cierra los escritos, y que dice que efectivamente aquello que es el núcleo que es el núcleo esencial de, de todos estos campos, de estos 4 campos, es lo que podríamos llamar el agenciamiento de la verdad. Voy a hacer una aclaración que me parece que es necesaria hacerla dentro de lo que vengo señalando, y es porque Lacan extrajo el psicoanálisis de ese cuaternario. Sabrán ustedes que a partir de los años más o menos 70, un poco antes, tal vez desde el año 69, o a partir de un cierto momento, en el lugar de la verdad, Lacan va a colocar la práctica analítica
ya no en función de la búsqueda de la verdad, sino de la circunscripción, la comprensión de la naturaleza y de la función del goce en el sujeto. Dicho sumariamente, el goce con Lacan va a sustituir la verdad y de esta manera extrae al psicoanálisis de ese cuaternario y con ello va a producir algo que es insólito y casi que extraordinario en la civilización moderna, y es algo que conviene llamarlo tal como Lacan lo llamó y Miller lo acentuó, y es una desvalorización de la verdad. Esa desvalorización de la verdad es propia del psicoanálisis, pero de ninguna manera es propia de otros campos de la actividad humana. No lo es especialmente de la religión. Y esto es necesario situarlo si queremos de alguna manera comprender algo acerca del discurso de la religión, religioso, y cómo podemos en ese sentido pensar la problemática de la religión, sabiendo que si hay algo que lo define es particularmente la noción de verdad. Voy a terminar por hoy ahí y tal vez continuaré en la próxima ocasión con esta temática para desembocar nuevamente en el tema del uno solo. No sin antes indicar lo siguiente, que ya es una nota al margen de lo que he venido diciendo. Muchos de ustedes reciben el boletín de la sección de la ANEL Medellín. En el último boletín se anunció, que se llama, como ustedes saben, Voz a Voz. En el último boletín se anunció que la próxima reunión de cuestiones sería el 1 de octubre. Ahora, no estoy seguro porque tengo un calendario que me dice que el 1 de octubre de este año es festivo, en Colombia por lo menos. Si este calendario tiene razón, el 1 de octubre no tendríamos, contrariamente a lo que dice el Voz a Voz, no tendríamos cuestiones y nos reuniríamos el tercer sábado siguiendo la secuencia de primero y tercer sábado de cada mes, y tendríamos la reunión de cuestiones entonces el 15 de octubre. Sin embargo, consulté en internet y me dice internet de que en Colombia el 1 de octubre de este año no es festivo. Entonces, no sé quién tiene razón, si Google o el calendario que tengo. Entonces, les convoco, bien sea para el 1 de octubre, si es que no es festivo, o para el 15 de octubre, si es que el 15 de octubre es festivo. En mi calendario, Juan, en mi calendario lo veo limpio de festivo, no sé. Bueno, seguramente Google tiene razón. El mío tampoco es festivo. Bueno, es un sábado normal. Entonces muy probablemente nos veremos el 1 de octubre. Y me alegra que tanto Gabriel como Arsenet hayan hecho esta aclaración. Muchas gracias por ello. Nos veríamos entonces el 1 de octubre y les agradezco mucho su presencia y su atención hoy y continuaremos con esta temática en la próxima reunión. Muchas gracias y hasta pronto.